marcas de zapatos deportivos, de tenis, que sin duda ustedes conocen o han escuchado hablar, posiblemente no los hemos usado. Una marca es Adidas y otra marca es Puma. ¿Sí los conocemos? Bien, estas dos marcas tienen un inicio común. Fueron fundadas por dos hermanos carnales en Alemania. Por allá del año de 1924, uno de estos dos hermanos de nombre Adi Dassler, empezó a fabricar zapatos en el lavadero de la casa de sus padres. Empezó él a fabricar zapatos. Se llamaba Adi Dassler. Su hermano Rudolf se une a él. Entonces juntos fundan la empresa de los zapatos de los hermanos Dassler y fundan pues esta empresa de zapatos. Por allá de la década de 1930, estos hermanos, esta empresa de zapatos de los hermanos Dassler empezó a tener éxito y empezaron a calzar o a dar zapatos a los deportistas que fueron a las Olimpiadas o a los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Entonces era una empresa que iba creciendo. En menos de unos 12 años, pues ya estaban dándole zapatos o calzado a los deportistas de su país en esas Olimpiadas. Pero sucedió algo que rompió la relación de estos dos hermanos. Entre ellos hubo problemas a tal grado que como familia y como empresa se dividieron. Y Adolf Dassler fundó Adidas, que es Ad de Adolf, y Dassler, por ahí empieza Adidas, y su otro hermano Rudolf fundó la empresa llamada Puma. El detalle es que se hicieron enemigos a tal grado, hermanos, que los trabajadores, estaban las empresas una frente a otra, los trabajadores de Puma no se llevaban con los de Adidas, ni los de Adidas con los de Puma, y aún dice la historia que la ciudad, mis queridos hermanos, se dividió en dos, los que usaban Adidas y los que usaban Puma. Ahora, hermanos, son dos grandes empresas que tuvieron un inicio común, pero los problemas que hubo entre ellos como hermanos y como empresa hizo que, ¿qué? Hermanos, hizo que se dividieran hasta el día de hoy. Yo quiero meditar, hermanos, con ustedes en el libro de Abdías. Y ya vimos un poquito ahí el libro de Abdías. Mi mensaje se titula Tu recompensa vendrá sobre tu cabeza. Tu recompensa vendrá sobre tu cabeza. Y busquemos el libro de Abdías. Es uno de los libros que se nos esconden, pero está antes de Jonás y está después de Amós. Es solo un capítulo, márquenlo, porque vamos a estar yendo constantemente a este pequeño libro de Abdías, pero que tiene, hermanos, una enseñanza maravillosa para nosotros el día de hoy. Abdías, capítulo 1, bueno, solamente tiene un capítulo, son 21 versículos, y vamos a empezar leyendo el versículo 1, solamente la primera parte del versículo 1 del libro de Abdías. Y empieza diciendo lo siguiente, el libro de Abdías. No sé si ya lo habían leído, posiblemente ya habían pasado por ahí. Como digo, es un libro muy pequeño. Y dice Abdías, versículo 1, la primera parte, dice: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hasta ahí. Este libro, hermanos, está dedicado a Edom.
¿Y quién es Edom? Es un libro dedicado a Edom o a los edomitas o a los idumeos, que son los mismos. Pero ¿quiénes son los edomitas? ¿Quiénes son los idumeos? Para saber, hermanos, quiénes son los idumeos o los de Edom, vamos al libro del principio, al libro de Génesis. Y quiero que vayamos, marquen ahí el libro de Abdías, porque vamos a estar regresando y es un libro que a veces se nos esconde. Y vamos al libro de Génesis, capítulo 36. El libro de Génesis, el capítulo 36. Y vamos a ver quiénes son los edomitas. 36:1. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Génesis capítulo 36, el versículo 1, dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú sí nos es un poco más conocido, ¿verdad? ¿De quién era hermano Esaú? De Jacob. Conocemos esta historia de estos dos hermanos que eran cuates, eran gemelos, eran mellizos, nacieron en el mismo día, estuvieron juntos en el mismo vientre. Entonces, a los descendientes de Esaú se les conoce como los de Edom. Vayamos ahora al versículo 43, de ahí mismo de Génesis 36. Génesis 36, 43 dice: Magdiel e Iram, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Entonces, hermanos, el libro de Abdías está dedicado ¿a quién? A los descendientes ¿de quién? De Esaú. El libro de Abdías es un libro con un mensaje dedicado a los descendientes de Esaú. Pero quiero decirles algo. Si ese libro que fue dedicado, es una profecía para los de Edom, está en la Biblia, hermanos, es porque hay un mensaje para ti y para mí en la actualidad. Porque posiblemente tú y yo posiblemente somos edomitas, hermanos. Pero eso lo vamos a ver ahora en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Esaú se le llama Edom? ¿Por qué se le puso Edom si su nombre era Esaú? Es curioso porque también a Jacob, su hermano, se le cambió el nombre y se le puso ¿cómo? Israel. Ahora, los nombres, ¿y qué significa Israel? ¿Recuerdan? Vencedor. Los nombres en la Biblia, queridos hermanos, representan el carácter de la persona. El carácter de la persona. Entonces, ¿por qué a Esaú se le puso Edom? ¿Qué significa Edom? Vamos para esto al capítulo 25 de Génesis y vamos a leer el versículo 25. Génesis 25, 25. Y dice: y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Dice que este primero que nació, ¿era de qué color su piel? Su cabello era ¿qué? Rubio. Otra versión, hermanos, dice rojizo. Pero esa palabra, traducida a nuestro español como rubio, viene del hebreo atmoni. Atmoni. Posiblemente atmoni y por ahí viene Edom. Esa es una razón. Rubio, atmoni y quizás sea raíz de la palabra Edom. Pero vamos a ver otra razón por la cual se le llamó Edom. El versículo 30 de allí mismo del capítulo 25. Y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom.
recuerdan, yo creo que uno de los actos o momentos más famosos en la vida de Esaú fue cuando llegó hambriento y su hermano Jacob estaba guisando. Y dice que vio ese guiso rojo y que le dijo, te ruego que me ¿qué? Que me des ese ¿qué? Que me des ese guiso rojo. Y la palabra rojo en hebreo es la palabra Adom o Edom. Entonces por eso se le conoce padre de los rojos, padre de los idumeos también. Cuando yo era niño, en la colonia donde yo vivía, escuchaba de la banda de los rojos. Y era un grupo de jóvenes que hacía desastres, peleaba y todo eso. Le llamaban los rojos. El rojo es un color fuerte, ¿no? El semáforo es rojo y dice detente, ¿no? Es un color que denota peligro. Entonces a Esaú se le llamó Edom porque quiso ese guiso rojo. También, bueno, su aspecto rojizo de su cabello, de su piel. ¿Y cómo se ponen los de piel blanca cuando están en el sol, cuando les da el sol? Rojos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene que se le conoce como los de Edom. Pero, ¿por qué el libro de Abdías está dedicado a Edom? ¿Qué características tiene Edom o Esaú? Miren, hermanos, el versículo 32, de ahí mismo de Génesis 25, dice, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Hermanos, cuando él le pidió a Jacob ese guiso rojo, ¿qué le dijo Jacob en el versículo 31? Véndeme en este día tu primogenitura. ¿Y qué contestó Esaú? Bueno, yo me voy a ¿qué? Yo me voy a morir. ¿Para qué me va a servir pues la primogenitura? Y repudió esa primogenitura. Ahora, ¿qué representaba o qué beneficios traía el ser primogénito? Traía varios beneficios. Vamos por el beneficio económico. Eran dos hermanos. Entonces la herencia, el padre no la iba a partir en dos y mitad y mitad. La herencia la iba a partir en tres, por así decirlo. Y 2/3 partes se le daban al primogénito y al que no era primogénito solamente 1/3 parte. O sea que el primogénito, hermanos, llevaba una doble herencia. Hablando materialmente. Ahora, el primogénito era el que iba a ser el sacerdote del hogar. Era el que iba a llevar adelante las cosas espirituales. El problema es que cuando Esaú rechaza la primogenitura, lo que está rechazando es la parte espiritual de ¿qué? De la herencia, hermanos. Dice, yo me voy a morir. ¿Para qué quiero la primogenitura? Así era Esaú. No tenía interés por las cosas espirituales y los problemas que de ahí derivan. De ahí en adelante las situaciones familiares que viven entre Jacob y Esaú, hermanos, es por la falta de espiritualidad. ¿Por qué hay problemas entre hermanos en la iglesia? Es por un alejamiento del Señor. ¿Por qué hay matrimonios que se la viven peleando? Es porque no tienen un interés en las cosas espirituales, hermanos. Es porque Cristo no está presente en esa casa. Aparte de que no tenía interés en las cosas espirituales, Génesis capítulo 27, el versículo 41, vean a dónde nos lleva el alejamiento de Dios. Génesis 27, 41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Noten a dónde nos lleva el alejamiento de Dios. Hermanos, ¿a qué? A la venganza. A la venganza. Ahora, ¿por qué no lo mató? Porque no tuvo oportunidad, hermanos. Y muchos de nosotros, hermanos, no hemos matado a nuestro hermano, a nuestra hermana, porque no hemos tenido ¿qué?
Muchos no pecamos porque no tenemos oportunidad, pero si la tuviéramos, uy, hermanos, en cierta ocasión me dice un hermano, esa vez de la junta pensé golpearte. Yo dije, hermano, lo hubieras hecho porque en el cielo ya quedaste anotado como ¿qué? Como el golpeador de pastor. Porque muchas veces, hermanos, no cometemos el pecado porque no tenemos ¿qué? La oportunidad. Pero ¿qué dije Jesús? Cualquiera que mira a una mujer que para codiciarla. Y no dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero cualquiera que llame necio a su hermano. Y estoy seguro que decirle necio a tu hermano es la palabra más suave que le puedes decir. Le decimos unas palabras que, o pensamos de nuestros hermanos unas palabras más grandes que necio. Entonces, hermanos, el alejamiento del Señor nos lleva a ser vengativos. Y vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 12, el versículo 6. Hebreos 12, 6. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. 12:16, perdón. Dice así. No sea, 12:16 de Hebreos, que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Cómo le llama a Esaú el apóstol Pablo en Hebreos 12:16? No sea que haya algún ¿qué? Fornicario. ¿Por qué le llama fornicario? Entonces, hermanos, la fornicación no es precisamente, bueno, hablando espiritualmente, no se refiere precisamente a una conducta indebida afuera del matrimonio, sino que también cometemos fornicación espiritual cuando rechazamos las cosas de Dios, hermanos. Así como Esaú repudió su primogenitura porque no tenía interés en las cosas espirituales, muchos de nosotros, hermanos, somos fornicarios porque no tenemos interés en ¿qué? En las cosas espirituales. Y dice Pablo, no sea que haya algún fornicario como Esaú. Ahora, algo que sí les voy a decir es que Esaú tuvo más de una mujer. Y dice la Biblia, dice Génesis, que lo hizo por molestar a su madre. Para amargarle la vida a su madre. Porque recuerden que había dos partidos en la familia. El padre estaba con Esaú y la madre estaba ¿con quién? Con Jacob. Entonces Jacob se fue. Pero Esaú eligió a dos mujeres, dice la Biblia, léanlo en Génesis, para molestar a su madre. También cometió fornicación, por así decirlo, adulterio. Pero le llaman, no sea que haya algún fornicario, y luego dice profano. ¿Qué es una persona profana? Ahora, yo quiero decirles algo, y casi siempre lo digo en mis prédicas. Hermanos, las historias de la Biblia no son, hermanos, para los de afuera. ¿Son para quiénes? Son para nosotros, hermanos. Los de afuera no leen la Biblia. Hermanos, si fue aquí, Pablo dice, fueron escritas para nuestra ¿qué? Enseñanza. Para nuestra enseñanza. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir profano? Profano viene del griego bébelos, que significa vulgar, irreligioso. Es una persona que desprecia las cosas sagradas. ¿Y cuántos de nosotros no somos profanos? Y estoy hablando a los cristianos, a los que nos decimos ser miembros de la iglesia. Y a veces no tenemos interés en ¿qué? En las cosas espirituales. Dice, es aquella persona que no aprecia ni desea las cosas sagradas, cuyos deseos y ambiciones no se elevan por encima de las cosas de la tierra. El interés en dónde está, solamente que ponemos nuestra mirada en las cosas que se ven, en las cosas pasajeras, pero nuestra mirada no está en las cosas que no se ven, que son eternas. Ese era Esaú, el padre de los edomitas. Ahora, ¿qué más hicieron los de Esaú?
¿por qué? O los edomitas, ¿por qué se les dedica un libro? Quiero que vayamos ahora al libro de Números. Ahora vamos a hablar, ya lo hablamos de manera individual, Esaú, pero ahora vamos a hablarlo como nación. Números capítulo 20, versículos 14 al 21. Números 20, 14 al 21. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Envió Moisés embajadores al rey de Edom, desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano. Noten, tu hermano. Es Moisés el que está hablando a los de Edom. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. El 15. Y cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. 16. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí que estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Moisés, hermanos, vamos a hacer una pausa ahí, iba con el pueblo de Israel. Y estaban en la frontera de la tierra de Edom. Y Moisés envía una carta a esa nación hermana, a los edomitas. Y le dice, te ruego nos permitas que pasar por tu tierra. No vamos a beber de tu agua, no vamos a tomar de tus pozos, vamos a ir por el camino real. Hago una pausa y un paréntesis en la enseñanza. Este texto tiene una gran enseñanza, hermanos. Una enseñanza de respeto por las cosas ajenas, así sean de tu hermano. Hermanos, eran más de 600,000, ¿no? Que iban a cruzar por ahí. Y vean lo que dijo Moisés. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de tus pozos. Como digo, es un paréntesis en la enseñanza de hoy. ¿Qué hacemos cuando vamos por la calle o en algún campamento, algún congreso y vemos que el dueño del lugar del campamento tiene un árbol frutal? Lo dejamos pelón si es posible, ¿no? Pero aquí, ¿qué dijo Moisés? No vamos a beber de tu agua, no vamos a pasar por tu viña. Bueno, esa es la enseñanza de respeto a las cosas ajenas, aunque estén ahí, hermanos. Oye, pero es que tiene muchas manzanas, pero no son tuyas. Es mejor decir, oye, ¿me regalas una manzana? O es diferente que te digan, no, corten lo que ustedes gusten. Ah, bueno, pues ahí con ganas cortamos. Ahora, ¿qué contestó el versículo 18? Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. ¿Qué pasó? Dicen, ¿no qué? No vas a pasar por mi país. Ahora, hermano, ¿verdad que hay casos donde aún entre hermanos, digamos que viven en el mismo terreno, en las mismas... Hermanos, hay quienes dicen, no, pues por aquí no vas a pasar, tienes que comprar tierra por otro lado, pero aquí no te doy qué. ¿Verdad que sucede así? ¿Verdad que así sucede? Hermanos, es una realidad, es una realidad. Y hermanos, ahora yo estoy pensando en los del mundo, espero que no suceda eso, ¿dónde? Hermanos, aquí en la iglesia. Estoy pensando que allá en el mundo sucede, pero imagínense, ¿será que también aquí en la iglesia suceda? Hermanos, y estoy casi seguro, yo no sé si a ustedes les ha pasado o han visto, dentro de la iglesia, cada quien tiene su banca o su silla. Y en cierta ocasión, hermanos, llegó una visita a la iglesia más temprano que todos y se sentó toda la familia en una banca que la usaba otra familia. Hermanos, cuando llega aquella otra familia, dice, ¿sabe qué? Pásense para otro lado porque aquí esta banca es de nosotros. Hermanos, ¿dónde dice tu nombre la banca? Hermanos, a veces así somos. Y ahora, eso puede ser algo bien simple, bien sencillo. Pero hermanos, a una visita, ahora es diferente que se lo digo a un miembro de iglesia que se sienta allá y le digo, oye, vete para tu banca, ¿no? Pero una persona que viene quizás por primera vez, decirle, mira, ¿sabes qué? Levántate porque aquí es mi banca.
Oye, pues a lo mejor me hubieran dicho que tengo que traer yo la mía. A veces así somos, hermanos. Así que Edom dice, no, no vas a pasar. Y si pasas, le dijo, voy a salir contra ti armado. Sigo leyendo el versículo 19. Y los hijos de Israel le dijeron, por el camino principal iremos. Y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie nada más. Pero él respondió, dice el 20, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. El 21, y no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Hermanos, no solamente no le dio permiso de pasar, sino salió armado contra él. Noten, hermanos, cómo eran estos hermanitos. Estamos hablando de que eran, ¿qué? Hermanos carnales. Pero a causa de la falta de espiritualidad de uno, hermanos, este uno se hizo enemigo de su propio hermano. A tal grado que cuando le pidió ayuda para pasar, que le dijo, mira, no vas a pasar por aquí. Si pasas, voy a salir contra ti armado. Y aunque no pasó por ahí, salió armado contra él. Vamos a Abdías nuevamente. Estamos apenas en el versículo 1. Regresemos a Abdías. No vamos a leer todo Abdías. Eso queda de tarea para ustedes. Pero quiero que leamos ahora el versículo 10. La primera parte. Vean lo que dice, o escuchen, o lean lo que dice allí. Por la injuria a tu hermano Jacob. Otra versión que yo tengo aquí dice, por haber 1:10 de Abdías, maltratado a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza. ¿Cómo se comportó Esaú con su hermano? Dice, por haber injuriado o por haber maltratado a tu hermano Jacob. Hermanos, ¿y cuándo maltrató a Jacob? Vamos ahora al libro de Amós. El libro de Amós, ahí atrásito, capítulo 1, el versículo 11. Escuchen lo que hizo los de Amón, los idumeos, la familia de Esaú con el pueblo de Israel. Dice así, 1:11 de Amós. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Por cuántos pecados? Por 4. Y vean, escuchen, hermanos, cuáles fueron los pecados. 1, porque persiguió a espada a su hermano. Ese fue el primer pecado. Dice que lo persiguió, ¿qué? A espada. ¿Y no será que aquí en la iglesia, no hablo de aquí, no, me refiero a la iglesia, ¿no será que entre hermanos nos andamos persiguiendo? El primer pecado dice persiguió a su hermano. El segundo, violó todo afecto natural. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué es el afecto natural? Es la relación que tenemos entre los seres humanos, entre las familias. Dice, violó todo afecto natural. O sea, no le mostró cariño, no le mostró respeto, no le mostró favoritismo a esa familiaridad. Sigo leyendo. En su furor le ha robado siempre. ¿Qué otra cosa hizo a su propio hermano? Hermanos, le robó. Pero qué bueno que aquí en la iglesia no robamos, ¿verdad? Eso es para otros. Esa es la tercera cosa. La cuarta cosa, vean lo que dice así. Y perpetuamente le ha guardado rencor. ¿Qué dice la Biblia? Perpetuamente, ¿qué? Le ha guardado rencor. Hermanos, y esto existe aún en los que nos decimos ser cristianos, que se guardan rencor de generación en generación. Y a veces, hermanos, ese rencor, ese coraje que yo tengo contra mi hermano, se lo inculco, se lo inyecto a mis hijos. Y al rato mis hijos también odian al hermano, pero no saben por qué. Jacob y Esaú tuvieron problemas.
Pero ahora estamos hablando no de Jacob y Esaú, sino de la descendencia de ellos que estaban, ¿qué? Ahí están. Vamos a repetir los pecados. El primero dice, persiguió a espada a su hermano. El segundo, violó todo afecto natural. El tercero, en su furor le ha robado siempre y perpetuamente le ha guardado rencor. Y dice que ese es el cuarto el cuarto pecado por el cual el Señor no va a revocar el castigo de los de Edom. Mi tema se llama, tu recompensa vendrá sobre tu cabeza. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que todo pecado tiene consecuencias, mis queridos hermanos. Regresemos a Abdías y ahora vamos a ver el versículo 11. Y escuchen lo que dice aquí de estos hermanitos. El 11 dice, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Bueno, vamos a ver qué estaba pasando aquí. Dice el día que extraños llevaban cautivo a su ejército. ¿Cuándo fue cautivo el pueblo de Israel? Cuando los babilonios, recuerdan, fueron cautivos del pueblo judío. También antes fueron cautivos por los filisteos. Pero dice aquí la Biblia que cuando el pueblo de Dios estaba siendo cautivo, cuando entraban extraños por sus puertas, dice que ¿cómo se comportaron los de Edom? ¿Como uno de qué? Como uno de ellos. Pero vamos a seguir leyendo la Biblia. Vamos al versículo 12 al 14. Dice ahí, pues no debiste. Noten lo que hacían estos hermanitos. No debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué hacían los de Edom? Hermanos, cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío estaba siendo llevado cautivo, ¿qué hacían los de Edom? Se alegraban, hermanos. ¿Y cuántos no nos hemos alegrado de las desgracias de nuestros hermanos? Ahora yo puedo decir algo. No, yo no me alegro de la desgracia de mi hermano. Pero el hecho de no hacer algo por ese hermano cuando estuvo en necesidad o en situación, decir, bueno, yo no me alegro, pero quizás no lo fuimos a visitar. Hermanos, la verdadera religión, ¿cuál es? No es que partas tu pan con el hambriento y al pobre y errante albergues en casa. ¿Y Santiago qué dice? Visitar a las viudas y a los huérfanos. ¿Y qué va a decir Jesús cuando venga? Háganse para la derecha a la izquierda y ustedes al fuego eterno. ¿Por qué? Porque tuve hambre y ¿qué? No me diste de comer. Tuve sed y no me diste. Y a los de acá, tuve hambre, ¿qué? Estuve enfermo, estuve en la cárcel. Hermanos, a veces nos alegramos de las desgracias ajenas y quizás aquel hermano, yo estoy peleado o estoy enojado con aquel hermano y cuando veo que algo le pasa, digo, para que se le quite, para que aprenda. Y nos sentimos, mire, Dios me quiere tanto que está castigándolo a él. Es cierto, hermanos, la venganza es ¿de quién? Mía es la venganza, dice Romanos, yo daré el pago. Pero este pueblo se alegró cuando el otro estaba sufriendo. El versículo 13, escuchen. ¿No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento? No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Recuerden que uno de los pecados que tenía era que le robaba. Entonces, en el momento que aquel pueblo de Israel, el pueblo judío también estaba siendo llevado cautivo, ¿qué hacían los de Edom? Hermanos, le robaban. Hermanos, ¿no así pasa cuando hay un accidente en la carretera? La gente se para y en lugar de ayudar, ¿qué hace?
busca las carteras si hay algún equipo y que venga para acá y vámonos. Y a veces también nosotros nos aprovechamos de la desgracia ajena. Quizás vemos a un hermano que está en necesidad y dice, hermano, mira, te vendo mi celular porque necesito dinero. Y quizás el celular cuesta 10,000. Y dice, hermano, te doy 1,000. Eso es estarse, ¿qué? Aprovechando de la necesidad, hermanos. Y quizás yo tengo un talento, quizás yo conozco de medicina y mi hermano está enfermo y como está enfermo, hermano, este producto es buenísimo y te lo voy a dar. Y nos aprovechamos ¿de qué? De la necesidad ¿de qué? De nuestros hermanos. Entonces estamos actuando como ¿quiénes? Como Edom. ¿Y qué dice la Biblia? Tu recompensa vendrá sobre tu cabeza. Vamos a Ezequiel 35:5. Ezequiel capítulo 35, versículo 5. Escuchen lo que dice. Hablándole a los de Edom, pueden leerlo desde el versículo 35:5. Dice así, por cuanto tuviste enemistad perpetua, ya lo habíamos leído en Amós, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. ¿Qué hacían los de Edom? Cuando el pueblo estaba en aflicción, ¿qué era lo que hacían? Lo entregaban ¿a qué? A espada. Vamos a Salmos, hermanos. Salmo 137, hermanos. Este versículo me hace temblar, me hace ponerse chinita mi piel. Salmo 137:7. Escuchen lo que estos hacían. Dice así, hermanos. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom en el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. ¿Qué hacían estos ingratos? Hermanos, cuando Babilonia estaba atacando Jerusalén, estos estaban de porristas, hermanos. ¿Y qué decían? Arrasadla ¿hasta qué? Hasta los cimientos. Noten lo que hacían estos. ¿Y no nos hemos comportado así nosotros a veces? Deseándole el mal a nuestro prójimo. Deseando que el otro sufra. Y cuando vemos que hay otro que está maltratando a otro, en lugar de poner un alto, en lugar de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, quizás callamos. Posiblemente no le echamos porras, pero guardamos silencio, hermanos. Nos estamos haciendo partícipes del pecado. Ellos, los de Edom, cuando Babilonia estaba destruyendo Jerusalén, ellos estaban, arrásenlo hasta los cimientos, bórrenla. Estaban allí, mis queridos hermanos, echando, por así decirlo, porras, mis queridos hermanos. Ahí estaban estos hombres que tristemente, hermanos, pues estaban uniéndose a sus enemigos. Así que, ¿qué le hacían al pueblo? Le robaban, lo perseguían, se aprovechaban de él, hermanos, en su necesidad. Esto, hermanos, era lo que hacían los de Edom en ese tiempo. Pero, hermanos, ¿cuál era el problema de Edom? ¿Cuál es el problema de Edom? Que puede ser tu problema y mi problema. Vamos a Abdías, el versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Cuál era su problema? La soberbia. ¿Qué es, hermanos, la soberbia? Hermanos, es arrogancia, es presunción, es, hermanos, ser insolente. Hermanos, creerme que, mira, a mí no me va a pasar nada.
creerme intocable. ¿Y qué dice el texto? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, que en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Cuál era el problema de Edom, hermanos? ¿La qué? La soberbia, que es un sentimiento de superioridad frente a otros. De superioridad. Por ahí me dijeron, oye, tu falta de experiencia. Sí, hermano, yo prefiero tener falta de experiencia, pero obedecer los acuerdos y obedecer la palabra de Dios que tener toda la experiencia del mundo y no obedecer a Dios, hermanos. Y a veces nos creemos como intocables. Nos creemos superiores. Nos creemos que mejores, hermanos. Y aparte de esto, tratamos o vemos para abajo a quienes, a los que creemos que son ¿qué? Que son inferiores. Ese es nuestro problema, hermanos. Edom, los edomitas se creían mejores que sus hermanos, el pueblo de Israel. Y dice Salmo 73:6, por tanto la soberbia los corona y se cubren con vestido de violencia. La soberbia hace a la gente violenta, mis queridos hermanos. Pero ¿qué le dijo Dios a Edom? El versículo 4, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. ¿Qué dice la palabra de Dios? De ahí te voy a ¿qué? Te voy a derribar, hermanos. Hermanos, todo pecado y todo acto, toda cosa que hagamos, mis queridos hermanos, tiene su consecuencia, hermanos. No se va a quedar nada impune, mis queridos hermanos. Nada impune. El libro de Joel 3:19 dice así: Egipto será destruido, Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron sangre inocente. Dice que Edom será vuelto en desierto asolado. Y vean, hermanos, vamos a Lamentaciones, ahí está después de Jeremías. Lamentaciones, el capítulo 4, el versículo 21. Lean lo que dice ahí, hermanos. Lamentaciones 4:21 dice: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún a ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás, dice ahí la palabra de Dios. Se ha cumplido, dice el 22, tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirá tus pecados. Hermanos, no hay nada oculto que no haya que salir a la luz, mis queridos hermanos. Nuestros actos, nuestro comportamiento, nuestras relaciones con los demás, hermanos, sean buenas o sean malas, Cristo vendrá a pagar a cada uno conforme a sus obras. A los que hicieron lo bueno a vida eterna y a los que hicieron lo malo, ¿a qué? A condenación perpetua, mis queridos hermanos. Por eso Abdías 1:15 dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Analizábamos o recordamos un principio la historia de estas dos marcas de tenis, de zapatos deportivos, Pumas y Adidas. Eran hermanos. Nació junta la empresa, pero un día se pelearon y se dividieron. Y así están hasta hoy. También Jacob y Esaú, siendo hermanos, fueron dos naciones enemigas. Pero una, que fueron los edomitas, tuvo un comportamiento inapropiado. Pero ese comportamiento, hermanos, tuvo sus ¿qué? Sus consecuencias.
El libro de Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. No olvidemos, hermanos, lo que dice entonces Abdías 1:15. Como tú hiciste, se hará contigo. Cada uno sabe la relación que tiene, cada uno sabe el comportamiento que tiene, hermanos. Pero si no nos arrepentimos, si no confesamos nuestro pecado, si no nos reconciliamos con nuestro hermano, con nuestra hermana, así como recuerdan los leprosos, los 4 leprosos que estaban cuando Samaria estaba sitiada, estaban ahí a la puerta de Samaria y dijeron, bueno, si entramos a la ciudad, vamos a morir de hambre. Si nos quedamos aquí, vamos a morir de hambre. Vayamos al campamento del enemigo. Ahí hay 2 cosas, que nos den la vida o que nos maten. Así que ellos fueron y dice que cuando llegaron allá, encontraron vacío el campamento y entraron a una tienda y comieron, una tienda de campaña, y comieron y fueron a otra tienda y comieron y de pronto hicieron una pausa. ¿Y qué dijeron? No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Y si no vamos y avisamos, nuestro pecado nos alcanzará. Hermanos, tu pecado y mi pecado nos puede alcanzar. Por eso, hermanos, no olvidemos que antes de la caída está ¿qué? La soberbia. Y todo tiene sus consecuencias. Reflexionemos cómo estamos viviendo. Quizás somos edomitas de corazón. Posiblemente no seamos rubios, pero quizás por dentro seamos rojos, como los de Edom. Pero hoy estamos a tiempo de reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados, pedir perdón por nuestras faltas, reconciliarnos con nuestro prójimo y con Dios antes que nuestro pecado nos alcance. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo en oración. Amén.